Platón. Platón es el discípulo de Sócrates, que había muerto alrededor del año 400 a.C. Por eso Platón, como buen discípulo de Sócrates, ya estaba suficientemente maduro para desarrollar su propia filosofía entre los años 400 y 350 a.C. Él estaba en un lugar muy bonito llamado el Jardín de Academo, donde fundó la academia. Con sus discípulos desarrolla esta filosofía tan importante que puede considerarse como uno de los pilares fundamentales de la historia de la filosofía, junto con su discípulo Aristóteles. ¿Qué característica tiene Platón? Es un filósofo idealista. De ahí viene el conocido amor platónico. Pero esa idea es un poco diferente a lo que realmente pensaba Platón. Tiene alguna semejanza. Veamos. Platón es discípulo de Sócrates, como ya fue dicho, y de él hereda esta tendencia a buscar la esencia de las cosas, la definición de todo lo real, a lo cual él llama idea. Por tanto, para Platón, el arjé claramente es la idea. ¿Qué es una idea? Es una realidad súper real, pero tan real que está en un mundo diferente a este, en un metamundo, un mundo trascendente, la región de las ideas. Ahí encontramos ideas tan variadas como ideas de seres físicos como caballo, podríamos decir un vehículo, casa, pero también ideas más abstractas, ideas de números. Entre paréntesis, Platón también recibió una influencia muy grande de Pitágoras, que decía que el arjé eran los números. Pero Platón define ideas más profundas y más metafísicas como la verdad, el bien, la belleza y la unidad, por ejemplo, el ser. Entre todas, la principal de las ideas era el bien, la suprema idea de bien que está en el ápice de esta jerarquía de ideas que son la verdadera realidad de las cosas. Son tan reales que para Platón prácticamente eran divinas estas ideas. Son muchas ideas, claro, pero todas se subsumen o se sintetizan en una sola, que es la idea del bien, el supremo bien o la bondad. Entonces, este mundo en el cual vivimos, ¿qué es para Platón? El mundo es real. Un influyente pensador, Parménides, decía que el ser y el pensar es lo mismo. De tal modo que el ser, la realidad, es algo que se piensa. Pensamos lo real, y lo real es el ser. Para Parménides, la opinión es todo aquello que tiene que ver con los sentidos del cuerpo. Todo lo que nos rodea en este mundo empírico, todo lo que experimentamos, que se está moviendo, era para Parménides una ilusión, una opinión, una doxa. Mientras que el conocimiento del ser es epísteme, ciencia verdadera. Sin duda que Platón es heredero de esta corriente de pensamiento parmenídica, pero no es tan exagerado, puesto que para Platón el mundo sensible, el mundo concreto, visible, tiene una cierta realidad, pero no tan real como el mundo de las ideas que mencionábamos anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que es este mundo? Es como una sombra en comparación con el mundo de la realidad. Entonces todo aquello que procede de los sentidos del cuerpo, la experiencia sensible, lo que vemos, lo que palpamos, lo que escuchamos, es una fuente de conocimiento bastante precaria que nos muestra un mundo cambiante y donde hay movimiento, como decía Parménides, ya no estamos en presencia de una realidad tan verdadera. Porque las cosas que se mueven son y dejan de ser. Se parecen a la nada, al no ser. En cambio, la idea
es algo eterno, algo permanente. La idea, recordemos, no es aquella idea que concebimos con nuestra mente. Nuestra alma puede contemplar las ideas en ese mundo maravilloso, eterno, inmutable, que no cambia. Pero las ideas son realidades en sí mismas. Son como ideas divinas. Bueno, para Platón, entonces, el mundo se divide en dos. Un mundo real, que lo podemos pensar, y un mundo no tan real, sensible, que lo podemos comprobar con nuestro cuerpo. Aquí tenemos dos dimensiones del ser humano, el cuerpo y el alma. En un próximo video vamos a ver cuál es la relación del alma y del cuerpo en el ser humano. Pero por mientras quedémonos con que la visión de realidad que tiene Platón obedece en parte al cuerpo, que nos muestra un mundo aparente, y en parte al alma espiritual o a la inteligencia, que nos muestra un mundo intelectual, un mundo espiritual, un mundo divino y eterno, es decir, las ideas. Estas ideas no solamente las podemos conocer intelectivamente, mentalmente con la inteligencia, sino que también las podemos amar, querer. Hay un afecto no solamente hacia las cosas materiales, sino también en el espíritu. El espíritu tiende hacia el bien. El bien es aquello que queremos, que amamos. Por eso la suprema idea no la llama verdad, sino que la llama bondad, porque la bondad es aquello que se quiere, que se ama. Platón es un filósofo que escribe en forma de diálogos, y para él su héroe filosófico era Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, pero Platón se encargó de llevar esta figura de su maestro a una apoteosis filosófica, en el sentido de casi tenerlo como un héroe, casi divino, porque Sócrates nos condujo al mundo de lo verdadero. Frente, recordábamos en un video anterior, a los sofistas, que nos hablaban de un mundo donde todo es relativo, donde la verdad se puede manipular según la conveniencia. Sócrates pensaba que la verdad está en el hombre y que el ser humano es muy valioso, porque es bueno en sí mismo y conoce las ideas en lo profundo de su interioridad. Entonces Platón rescata toda esta influencia socrática y dice que Sócrates es el gran maestro. Por eso todos sus diálogos, hay distintos títulos de diálogos de Platón, aquí los podemos ver en algunas listas, no los vamos a decir porque son muchos. Él piensa que Sócrates debe ser el gran pedagogo de la verdad, el que nos conduce hacia el verdadero conocimiento, y por tanto su filosofía es un diálogo permanente, es una filosofía dialéctica. Los primeros diálogos de Platón muestran en forma más fidedigna cómo era la filosofía socrática, y los diálogos más maduros, posteriores y de la vida final de Platón, se desarrollan más o menos con un pensamiento original que se distancia ya del pensamiento original de Sócrates, pero sigue siempre en esta línea idealista que decía Parménides, es decir, ser y pensar son lo mismo. La idea es la verdadera realidad. Y este mundo en que estamos, este mundo que se mueve, que para nosotros es lo que existe, lo concreto, bueno, con la influencia de Heráclito, Platón dice, esto no es tan real, no es tan real. Todo se mueve, todo se cambia. Tenemos entonces un poquito de escepticismo, es decir, no creemos mucho en aquello que cambia. Entonces, para Platón, Heráclito tiene un valor como influencia, pero lo que él nos ofrece, este mundo sensible, cambiante, no es tan valioso y no es tan real como el mundo de las ideas. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que Platón entra en un campo mucho más amplio que Sócrates, que se había reducido a estudiar al ser humano en el sentido de su interioridad. Conócete a ti mismo, decía el gran maestro,
Pero Platón lleva esta filosofía socrática a un campo mucho más sistemático del conocimiento, donde la metafísica, la ontología, el estudio de la realidad se condice perfectamente con el estudio de las facultades humanas, especialmente los sentidos empíricos, la experiencia sensible y también la razón o la inteligencia. Hay una correlación perfecta ahí. Para Platón, en el libro La República, existe una figura muy importante, la alegoría de la caverna. Los seres humanos en este mundo estamos en el fondo de una caverna, amarrados o encadenados, viendo en el fondo también de la caverna, en una muralla, unas sombras de unos objetos que van pasando atrás, que son iluminados por un fuego. Entonces, ese es el mundo sensible. Vemos simplemente sombras. Pero si uno de esos esclavos, dice Platón, se libera de las cadenas y avanza por la caverna y llega a la superficie, se da cuenta que hay un mundo maravilloso, mucho más real, luminoso, colorido que el que había en el fondo de la caverna. Y este sería el plano simbólico de lo intelectual, donde nos encontramos con las ideas. Entonces, estar en el fondo de la caverna significa vivir para los sentidos, para lo empírico, para lo que nos muestra el cuerpo. Y salir de esta realidad cavernosa, oscura, nos lleva al mundo de lo intelectual, de lo espiritual, de la interioridad, donde encontramos las verdades absolutas, que son las esencias de las cosas, como decía Sócrates, y que Platón llama ideas. En un próximo video vamos a ver cómo esta ontología y esta teoría del conocimiento se resuelven en una gran antropología. ¿Cuál es el concepto de humanidad que tiene Platón y cómo se refleja eso a su vez en la ética y en la política?